Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur y coordinador adjunto de este Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay. Hoy tendremos nuestro tercer webinario de la serie de webinarios en homenaje a Blas Servín, quien fue en vida uno de los mayores divulgadores que ha tenido Paraguay, específicamente en el área de astronomía. Esta charla se denomina Enfoques de Género en la Investigación Académica y estará a cargo de Jazmín Duarte, Jazmín Ruiz Díaz y Dayana Ayala, quienes son investigadoras paraguayas en diversas áreas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jazmín? Buenas, Dayana. Sí, Hola, adelante. muy buenas tardes contenta. a todos y a todas. Hola, Genial. hola. Sé que hay una diferencia horaria importante, así que le agradecemos de ajustar sus agendas a nuestro festival. Es un honor para nosotros tenerlas con nosotros hoy. Y la moderación va a estar a cargo de Shirley Gómez, quien también está en el extranjero. Ella está en España. ¿Cómo estás, Shirley? Hola Dani, hola a todos y todas, gracias por sumarse hoy y bueno, por acá también ya buenas noches ahora, pero bueno, un gusto compartir con ustedes hoy en este festival de ciencia. Y Y muchas gracias a esta, todos también por sumarse. genial. Esta es nuestra cuarta actividad del festival y como seguro estuvieron viendo en nuestras redes sociales, esto coincide con los 5 años que Ciencia del Sur viene existiendo. Ayer concluyó el webinario Darwin Tree of Life, que estuvo a cargo de la doctora Fabiola Román, y si no pudieron asistir, la grabación ya está disponible en Facebook y YouTube. Así como la grabación de este webinario también va a estar disponible casi inmediatamente en Facebook y después en YouTube si quieren verla con más detenimiento. Les comento sobre el festival. Este festival nosotros estamos organizando para tratar de acercar al público en general a la ciencia y entendiendo la ciencia, de verdad, en un sentido amplio, no solamente como a veces se presenta que son las ciencias exactas o las ciencias naturales, sino que también son las disciplinas humanas. Este festival va hasta el 22 de mayo, hasta este domingo, y es una oportunidad única en Paraguay para acercarse a la ciencia de diversas formas. Tenemos actividades como, ¿verdad?, talleres, conferencias tradicionales, pero también tenemos eventos interactivos como un campamento, que es algo que vamos a tener en la ciudad de San Cosme y Damián este viernes, así que les invito cordialmente a esta actividad a los que están en Paraguay. Y porque, ¿verdad?, como saben, en Paraguay no hay la carrera de astronomía, la carrera universitaria. Entonces, eventos como este son realmente una de las pocas oportunidades para incursionar y para estar en contacto con muchos astrónomos aficionados que son muy buenos en lo que hacen en astrofotografía, en observación. Entonces, vamos a estar eh, desde el viernes hasta el domingo en este campamento. Les invito a todos a ver el programa detallado del festival en cienciasdelsur.com/festival. Y hoy estamos sorteando para las personas que se inscriban al campamento un telescopio, un binocular y un puntero láser. Así que van a tener un kit completo para iniciarse en la astronomía si todavía no están en eso. Bueno, pasando ya al tema que nos convoca de hoy, le quería presentar a nuestra moderadora, que es ella la que va a realmente estar a cargo, yo voy a estar apoyando. Shirley Gómez es doctoranda en la Universidad Pompeu Fabra, en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son las políticas públicas, la regulación y la educación. Y si no me equivoco, ella estudió Derecho aquí en la Universidad Nacional de Asunción. Así que sin más preámbulos, les quiero dejar ya la palabra a Shirley. Bueno, muy buenas tardes otra vez a todos y todas, gracias por sumarse a este webinar y al festival. Principalmente hoy, que es un tema
que nosotros creemos que en Paraguay todavía sigue siendo desafiante poder conversarlo en el marco del contexto académico, así que también agradezco a las expositoras que hoy están con nosotros y nosotras. Ellas son expertas en diferentes áreas, no obstante, digamos, el enfoque de cada una en sus investigaciones siempre tiene como de forma transversal o de forma más directa, tiene un enfoque de género. La primera exposición va a estar a cargo de Jazmín Duarte Esquel. Le presento a ella. Ella es investigadora de género, cultura y política. Es socióloga y comunicadora por la Universidad Católica de Asunción. Ella tiene un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford y actualmente está haciendo un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Colonia en Alemania. El título de la presentación que ella va a realizar es Analizar la masculinidad en Paraguay, el caso de la dictadura estronista. Así que, bueno, empezamos con Jazmín y nuevamente muchas gracias por sumarte, Jazmín, a este webinar. Un gusto escucharte hoy. Bueno, muchísimas gracias, Shirley, y bueno, y a toda la organización. Me parece demasiado importante tener estos espacios de conversar, de divulgar y acercar un poco también las investigaciones en las que ponemos tanto esfuerzo también desde afuera. Bueno, voy a compartir mi pantalla y les comparto mi trabajo. Creo que se ve. Dale, bueno. Bueno, yo comienzo la charla de hoy donde vamos a hablar de género en la investigación científica. Mi tema es un poco inusual en el sentido que yo trabajo masculinidad y bueno, la masculinidad suele estar relacionada con hombres. Así que bueno, comienzo compartiendo esto y bueno, compartimos más también en el momento de las preguntas. Bueno, como estaba explicando Shirley, yo soy Jazmín Duarte, soy estudiante de doctorado. Estoy trabajando en la Universidad de Colonia, Alemania, y mi investigación tiene relación con el uso político de la masculinidad en la dictadura estronista. En mi trabajo estuve trabajando lo que es género y dictadura, y en este momento concreto quise trabajar lo que es la masculinidad. Igualmente hoy, más allá de mi trabajo, quiero compartir algunas ideas centrales acerca del estado de la investigación sobre masculinidad en Paraguay y su importancia. Bueno, pero antes de adentrarnos en lo que es la masculinidad, me parece importante hablar brevemente de lo que es género, que es un concepto que a veces confunde, bueno, que tiene otro uso en un sentido más coloquial, por lo que me parece importante aclarar cómo se utiliza la investigación científica. Bueno, el género es una herramienta de análisis. Eso significa que es un concepto teórico que nos permite poder describir una parte de la realidad humana que tiene que ver con la vida sexuada. Esta vida sexuada de nosotros los seres humanos está en diferentes niveles de organización social. Es por eso también la complejidad del concepto de género. Esto quiere decir que está a nivel individual, por ejemplo, en nuestra propia identidad, ¿verdad? Como hombres, como mujeres o como otro tipo de identidades. También se encuentra en las normas sociales que rigen en nuestra comunidad, en los roles, los estereotipos, las expectativas, y todo esto se traduce en términos últimos en las prácticas que tenemos en el día a día. Bueno, y esto a la vez, todas estas configuraciones definen qué tipo de actividades, cómo se distribuyen las actividades en la familia, qué tipo de trabajos son para diferentes tipos de personas, quién puede acceder a cargos políticos, a cargos de decisión, cómo deben ser las relaciones amorosas. Bueno, es decir, es muy amplio, pero para dar una idea de, bueno, ese es el género. Ahora, bueno, ¿cómo podemos entender lo que es la masculinidad o en todo caso las masculinidades, ya que no existe un solo tipo de masculinidad? Lo primero probablemente que les viene a la mente, supongo, es verdad, lo que normalmente relacionamos con los hombres, ¿verdad? Y no estarían equivocados. En realidad la masculinidad tiene mucho que ver con cómo es un hombre, qué actividades hace, cuáles son sus intereses, cómo pensamos que debe actuar un hombre. Acá les preparé unas cuantas imágenes, creo que pueden ver,
para poder justamente pensar acerca de la diversidad de ideas que existen de lo que es el hombre, lo que es la masculinidad, no solamente en una sola comunidad, sino a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel, dependiendo del campo que observemos. Existe una amplitud súper grande, ¿verdad? Estas formas de ser y actuar, como estaba comentando, tradicionalmente se relacionan a personas que nacen anatómicamente hombres. Sin embargo, como la masculinidad tiene que ver también con valores y con ideas de cómo debe ser una persona, este tipo de comportamiento también se pueden encontrar en mujeres, en personas intersexuales, o a veces inclusive como valores sociales, ideas generales que la sociedad valora y que a veces se aplica en forma general. No obstante, es simultáneamente, por ejemplo, aplicado a lo masculino o a los hombres como grupo social. Sabemos también, bueno, que estos valores han variado con el tiempo, estas ideas de masculinidad han cambiado de sociedad a sociedad, por lo cual también el análisis de la masculinidad siempre es particular y contextual. Eso también hace para mí mucho más interesante poder analizar el caso paraguayo. Bueno, ahora seguramente no se preguntan, pero bueno, ¿desde cuándo estábamos investigando esto o por qué estamos investigando lo que es la masculinidad? Bueno, realmente el análisis científico, académico de la masculinidad es algo relativamente nuevo. Inicia básicamente en los años 80 con los Men Studies, en su traducción sería Estudio del Hombre, y tienen mucha relación con el avance de la investigación de género en general, que estaba enfocado sobre todo a las mujeres, y el análisis en general del movimiento feminista. ¿Verdad? Al analizar la vida de las mujeres y las diferentes situaciones de discriminación y definiciones, limitaciones que sufren las mujeres, los investigadores de diferentes ciencias se dieron cuenta que había que analizar también a los hombres. ¿Verdad? Pero bueno, ¿por qué tardamos tanto, verdad? Entonces me parece importante esta frase de esta historiadora norteamericana que comparto con ustedes en la pantalla y voy a leer brevemente. El asunto es epistemológico. El pez no sabe que el agua está mojada. Los hombres no han considerado su sexo, sus características, atributos, subjetividades, preocupaciones, comportamientos, derechos, deberes y condiciones en relación con las mujeres de su propia raza, clase, etnia y grupo, lo suficientemente problemático como para investigarlo. El estudio de los hombres, la hombría y la masculinidad, y más concretamente la heterosexualidad masculina, no ha sido un tema habitual de investigación entre los historiadores académicos y profesionales. Bueno, esta es una cita que tiene que ver más con la investigación histórica, pero en realidad es un problema epistemológico en el sentido de qué tipo de preguntas nos podemos hacer sobre la realidad, tiene y se aplica a otras ciencias sociales. Bueno, y explicando un poquitito acerca de cómo estamos hablando, bueno, esta línea de investigación, este campo de investigación inicia en los años 80, concretamente en los años 90 se desarrolla más, y bueno, y que ya se ha investigado sobre masculinidad, ¿verdad? Para que puedan tener como un contexto general acerca de qué se está haciendo a nivel internacional y regional. Bueno, acá les pongo 3 imágenes de 3 trabajos centrales más digamos, influyentes en lo que son los estudios de la masculinidad, pero no son los únicos. Hay muchísimo trabajo, pero para darles una idea, la imagen del centro es el libro de Raven Connell, que es una socióloga australiana, muy influyente en lo que es el análisis de la masculinidad y también la teoría de análisis de la masculinidad. También, digamos, es súper influyente, ahora ya hay muchos avances y muchas críticas también a su teoría, pero sigue siendo una de las referentes en investigar la masculinidad. Después tenemos, bueno, acá a la izquierda tenemos la imagen de un libro más de investigación histórica. En este caso es un investigador, un historiador norteamericano-alemán, y también tiene bueno, su libro es también bastante contemporáneo, desde los años 90, y hace un análisis histórico de la construcción de los modelos de masculinidad a finales del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente hay muchos avances y varias críticas ya a este trabajo, pero sigue siendo como una de las bases a partir de las cuales también inicia la investigación de la masculinidad. Y bueno, y también no podemos ignorar, ¿verdad? Que bueno, mucha de la investigación a veces viene de Europa, pero también hay mucho avance a nivel regional, ya que sabemos que América Latina es diferente. Y bueno, para darles una idea, el trabajo de Matthew Goodman, un antropólogo, fue muy importante también para hablar de la masculinidad, en este caso de México.
Él trabaja desde la antropología, un análisis de la paternidad, y desmitifica un poco esta idea del machismo, que es muy fuerte, digamos, en cuanto al símbolo de lo mexicano o el hombre mexicano. Bueno, y aparte de esto, en América Latina tenemos Norma Fuller, José Olavarría, Mara Viveros Vigoya y muchísimas otras personas, pero bueno, eso para darles una idea de qué amplio es el ámbito. Bueno, y a nivel nacional también, o sea, paraguayo, también tenemos varias investigaciones, sigue siendo un campo en avance, pero existen muchos trabajos. Quise mostrar, digamos, un resumen de algunas de las investigaciones principales que existen ya en el área, y para darles una idea general, los trabajos van desde comprender la mentalidad de varones adolescentes, por ejemplo, en cuanto a violencia, sexualidad, hasta trabajos sobre la dinámica de las barras bravas, por ejemplo, o también la importancia de la masculinidad en el ámbito laboral. Así como hablábamos de que el género es un concepto que abarca muchas áreas de la vida social humana, entonces también la masculinidad se puede analizar en diferentes temas de investigación. Y bueno, y en cuanto a historia, que es lo que yo estoy trabajando, hay también muchísimo trabajo sobre todo lo que dentro del periodo de la dictadura, por el caso de persecución a la homosexualidad que ocurre en la dictadura astronista, que, bueno, tradicionalmente conocido como el caso de los 108. Hay mucho trabajo al respecto, hay algunos trabajos diferentes también acerca de la dictadura, pero eso para dar una idea, bueno, de que el análisis de la dictadura y de la masculinidad de la dictadura ya digamos, es como el punto de partida también de la investigación en Paraguay, en masculinidad. Bueno, y hablando de mi trabajo, bueno, como les comentaba, estoy queriendo analizar lo que fue el sentido de la masculinidad de la dictadura astronista, pero concretamente en un sentido de comprender la masculinidad en las relaciones de poder. ¿Por qué en las relaciones de poder? Porque estoy analizando concretamente, bueno, aparte que el género siempre es parte central de las relaciones de poder en términos simbólicos, yo concretamente analizo los discursos de hombres políticos de los partidos de la época y trato de comprender qué ideas tenían sobre masculinidad y cómo eso se utilizó en un contexto concreto dentro de la dictadura. Me parece importante analizar también la dictadura en cuanto a masculinidad porque, bueno, aparte que la dictadura astronista tiene todavía estamos sufriendo todavía varios resultados de la dictadura astronista, está muy presente. Me parece importante poder comprender también el poder autoritario en un sentido, desde una perspectiva, un enfoque de género. También, como menciona el investigador Ben Griffin, que trabaja historia de la masculinidad, las relaciones de poder entre los hombres han sido durante mucho tiempo un tema central de la escritura histórica, pero solo en los últimos 30 años se han entendido en términos de género. Entonces, en ese sentido, me parece también como un aporte, un área para ir investigando, ya que es también muy amplio. Bueno, y sin dar demasiados detalles, porque es una investigación en realidad en curso, quiero comentar con ustedes algunos puntos centrales de lo que estoy comprendiendo acerca de cómo se construye la masculinidad en la dictadura y cómo se utiliza. En primer lugar, y es esta la imagen de la izquierda que tiene que ver con justamente el caso de los 108 y la persecución a la homosexualidad, me parece un punto central y un elemento importante para poder entender la masculinidad en la dictadura, el reforzamiento de la heterosexualidad en los hombres como una forma de control y la construcción de esta idea de la homosexualidad también en este sentido de control y de establecimiento de legitimidad entre los hombres. Es conocido por los trabajos que existen, que bueno, que el caso de los 108 ocurre en 1959, sin embargo, este tema de la homosexualidad y el homosexual es algo que se mantiene en el tiempo de la dictadura y se sigue utilizando para controlar y para también valorar quién es realmente el hombre, quién es legítimo y quién no. Eso está muy presente. Otro punto central para analizar la dictadura la masculinidad en la dictadura es la propaganda astronista. También por investigaciones anteriores de la dictadura se sabe que la dictadura utilizó y manipuló el discurso nacionalista militar para poder lograr mayor consenso y legitimación del régimen. En este discurso nacionalista paraguayo existe un énfasis muy grande en figuras masculinas y en una construcción en general de un modelo militar, un modelo masculino del soldado. Todas estas figuras simbólicas son tomadas por la dictadura y utilizadas para, sobre todo, construir un culto
a la figura de Stroessner, a la figura del dictador. Y no solo a Stroessner, sino que como es un discurso básico que manejan de alguna forma los hombres de la época, se utiliza en diferentes contextos. Entonces es un elemento muy importante también para entender la época y la construcción de masculinidad. Bueno, y como último elemento para compartir hoy con ustedes, bueno, lo que ya decía también en la otra diapositiva, bueno, que el análisis de la masculinidad en la dictadura es importante porque la estructura de poder de la dictadura estaba constituida sobre todo por hombres. Como ven en esta imagen, que bueno, una imagen de última hora que habla de los sostenedores de la dictadura. Básicamente, el dictador pudo mantenerse en el poder no solamente por ser articulador de diferentes espacios, por ser una figura central que utilizó propaganda, sino porque tuvo materialmente el apoyo de redes de hombres en diferentes espacios de poder, siendo esto desde el Partido Colorado hasta diferentes sectores económicos y otros espacios de importancia en la época. Entonces me parece importante, como estas relaciones fueron las que cimentaron la dictadura, es necesario poder comprender cómo eran hombres, qué sentido le daban a su ser hombres y a la masculinidad en estas construcciones de relaciones y y en el mantenimiento de lo que fue un periodo dictatorial. Bueno, y digamos que estas son las ideas que quiero compartir con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando en el momento de preguntas y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jazmín, por tu exposición. Muy interesante realmente el enfoque de género, en este caso analizando la masculinidad y también de forma transversal en un contexto histórico. Realmente muy interesante. Quiero aprovechar también para agradecer a la coordinadora de CAL que hoy nos está acompañando, ella es Andrea Picasso. Aprovecho también para agradecerle por participar y bueno, también recordar que las expositoras de alguna u otra forma tienen algún vínculo con Becal de forma directa en algunos casos o como ex becarias en otros, ¿verdad? Entonces también aprovecho para agradecerle a Andrea su participación, ¿no? y su apoyo. Pasamos a la siguiente presentación, que es de Dayana Ayala. Ella es economista, docente, investigadora. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Actualmente está haciendo un doctorado en Economía y Sociología del Trabajo en el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo en la Universidad de Marsella, en Francia. Es colaboradora externa de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en estudios sobre economía rural y estrategias sectoriales para la reactivación productiva de los países de América Latina y el Caribe. El título de la presentación que ella va a estar desarrollando hoy es Mercado Laboral y Relaciones de Género, obstinadas brechas de género en los resultados del mercado laboral en Paraguay. Así que un gusto tenerte hoy, Dayana, y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Shirley, por la presentación. Les agradezco a todas las participantes, todos los participantes. En realidad quiero agradecer también a una persona que me ha diseñado toda la parte de este trabajo, que ya lo utilicé para otras presentaciones, que es Caro Binader, que es una diseñadora paraguaya muy conocida y espectacular, así que vaya también mi agradecimiento, porque retrató a sí mismas mujeres del mercado, las mujeres de la plaza, y agradezco eso. Bueno, en realidad quiero presentar una parte, un capítulo, digámosle así, de mi trabajo de tesis, que trata sobre mercado laboral y relaciones de género. En este momento me encuentro realizando historias laborales dentro de la informalidad de los paraguayos. Entonces, tiene que ver con las relaciones de género y esas diferenciaciones que se dan en el mercado de trabajo. Entonces, voy a avanzar. Un momentito. Y les voy a hablar un poco de la participación laboral. En esta gráfica lo que más quiero retratar, más que mostrar los números,
es la diferencia o la brecha que entre las brechas azules y las brechas rosas. Ahí nos podemos dar cuenta que existe una gran diferencia. Bueno, esto tiene que ver con la participación en el mercado laboral de hombres y mujeres. Históricamente, la participación de hombres y mujeres paraguayos dentro del mercado laboral ha sido elevada. En torno a un 20-25% es la diferencia de la participación masculina con referencia a la participación femenina. Algo que hay que destacar es que la participación de las mujeres a lo largo de las últimas décadas ha ido aumentando. Sin embargo, estas brechas no se van cerrando. Lo que podemos decir a nivel geográfico es que el 63.7% de los ocupados y ocupadas habitan en el área urbana. Es decir, acá podemos hablar de muchísimos factores que pueden dar o que pueden darnos una noción o explicarnos un poco esa hipótesis de por qué las personas migran de un lugar a otro, las razones por las cuales migran. Entonces, acá hay como un punto que se puede tratar, si bien no es la hipótesis central, es por el trabajo. Entonces, las personas, una de las principales razones de la migración desde las áreas rurales a las áreas urbanas es por una cuestión laboral, porque existen más oportunidades en el mundo rural. Del total de estos ocupados, el 80.4% son hombres y el 54.4% son mujeres. Y podemos ver que existe una brecha de 26, más o menos de 26 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en cuanto a la participación. Si bien la participación en el mercado laboral es elevada, podemos ver que 80% hombres, 54% mujeres, se observan marcadas brechas por género. Ya lo dije, la participación femenina es menor que la masculina, y esto lo podemos notar en el lado de la inactividad. Cuando nos ponemos a analizar la inactividad, vemos que el gran porcentaje de inactivos son mujeres. O sea, las mujeres revelan grandes porcentajes de inactividad, y existen diferentes razones, pero una de las principales razones y en las cuales podemos englobar cada una de esas razones es el trabajo de cuidados, el trabajo al interior. Entonces, ese sería uno de los motivos principales de la inactividad en el mundo laboral, en el mercado laboral. El salir de tu casa para irte a un lugar de trabajo, ¿verdad? Y que te paguen por ese trabajo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico también es un trabajo, pero tiene una falta de reconocimiento y muchas veces estos trabajos no son remunerados. Dayana, Aquí quiero discúlpame hablar. que te interrumpa. ¿Podrías poner en modo de presentación en modo pantalla completa para que se pueda ver bien los gráficos? Ah, sí. Un momento. Discúlpenme. Quiero tratar de encontrar. Arriba, a la mano izquierda, al lado de guardar, creo que está el modo presentación, si no me equivoco. Ay, Ese. perdón. Gracias. Sí, disculpen. Bueno, aquí sí quiero hablarles ya de un grupo específico de la población, que es la población joven. Para poder hablar de este grupo de la población, tomé las edades de 15 a 24 años y estudié dinámicas, estudio, trabajo, las zonas de residencia y el sexo. Acá podemos ver que en el caso de las mujeres urbanas, el 34.5% solo trabaja. El 27.6% solo estudia, el 15.2% estudia y trabaja al mismo tiempo, mientras que el 14.7% de ellas ni estudia ni trabaja, es decir, son ninis, como comúnmente le denominamos en América Latina. En el caso de los hombres urbanos, el 52
10,2% solo trabaja, el 19,7% solo estudia, el 18,4% estudia y trabaja y el 3,9% ni estudia ni trabaja. Esto nos da una pauta, una referencia que las mujeres urbanas en edad de trabajar son más propensas a ser ninis, es decir, a no estudiar ni trabajar, que los hombres urbanos. En el caso de hombres y mujeres rurales, podemos ver marcadas diferencias en el caso de las mujeres rurales. Representan el 28,7% de mujeres que ni estudian ni trabajan. Esto quiere decir que existen diferencias, hombres y mujeres padecen evidentemente desigualdades, pero de alguna manera existen sectores, en este caso en las zonas rurales, donde las mujeres de alguna manera son más fuertemente golpeadas por su situación, por la pobreza, por la vulnerabilidad, y en este caso yo puedo hablar de una hipótesis que probablemente tengan que ver con las razones de ser nini. Probablemente muchas de estas mujeres jóvenes no estudian ni trabajan porque se dedican a labores de cuidado. Ahora sí me quiero adentrar a la parte de la informalidad y quiero hacer una significación en este punto. Quiero hablar de las segmentaciones. Cuando vamos a empezar de alguna manera, analizar un fenómeno y empezamos a introducirle ciertas variables o ciertos factores, podemos tener de alguna manera mayores determinantes de una situación o de que se establezca o no un fenómeno. En este caso, quiero mostrarles un poco cómo se da esa informalidad, la informalidad laboral, y cómo es elevada en Paraguay la informalidad y cómo se va segmentando según las categorías cómo se va de alguna manera comportando según la segmentación por categoría de ocupación. En el caso de los hombres en el año 2014, la concentración de la informalidad se daba en dos segmentos de la ocupación. En el caso de trabajadores asalariados del y trabajadores por cuenta propia. En estos dos segmentos de ocupación se encontraba casi el 90% formal. En el caso de las mujeres, en el año 2014, podemos darnos cuenta que la informalidad atraviesa casi todos los sectores de ocupación. Para el año 2020, podemos ver que se siguen encontrando entre los hombres la mayor proporción de informalidad entre los asalariados del sector privado y entre los trabajadores cuentapropistas. Y en el caso de las mujeres se sigue desarrollando como una distribución mucho más marcada en casi todas las categorías de ocupación. Algo que es importante recalcar es cómo actividades que tienen que ver con el trabajo familiar no remunerado y el empleo doméstico en un periodo de 6 años han aumentado. En el caso de trabajadores familiares no remunerados, mujeres, existe un aumento significativo de casi un 3,8%, y en el caso del empleo doméstico en torno a un punto porcentual. Ahora sí, otra de las variables que se tiene en cuenta en cuanto al mercado laboral es el ingreso, ¿verdad? Entonces, aquí quiero hablar un poco de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Existen muchos factores que pueden de alguna manera entrar a jugar cuando hablamos de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Algunas de estos, yo voy a dar algunos de los factores a tener en cuenta. Hay fenómenos o hay factores o variables que fueron más estudiadas que otras, y algunas que en el proceso de mi trabajo de investigación voy todavía, pero que valen la pena mencionar.
La proporción de ocupación, lo que vimos anteriormente, entre hombres y mujeres, puede ser un factor muy importante a la hora de ver estas brechas salariales. Nos puede ayudar a comprender ese diferencial. Otro factor muy importante es la segmentación del mercado, que ya les mostré anteriormente. Implica de alguna manera que son los hombres los que en mayor proporción se encuentran trabajando en el mercado laboral o se encuentran insertos en el mercado laboral paraguayo. Existen también otros factores que explican la brecha salarial, como ser la productividad, y otro factor muy importante que ahora mismo estoy analizando dentro de mi trabajo de investigación es la discriminación en el mercado laboral. Aquí quiero hablarles de este gráfico. Este gráfico es muy ilustrativo porque podemos ver las líneas azules y las líneas de color lila. Entonces ahí se ve una brecha, y la distancia entre las líneas azules y las líneas rosadas es justamente esa brecha, es esa diferenciación. Lo que nos mide esa diferenciación justamente es la distancia entre ambas líneas. El promedio diferencial, esto es, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que pude analizar entre el año 2016 y el año 2020, el promedio de diferencia salarial es en general de 970.000 guaraníes, casi 1 millón de guaraníes. Esto representa el 50,7% del promedio del ingreso medio de los hombres. Desde otro punto de vista se podría decir que el 49% del total del ingreso que perciben las mujeres es la proporción adicional a igualar su ingreso al de los hombres. Como ya les dije, existen muchísimos factores que pueden darnos algún tipo de hipótesis de por qué existen estas diferenciaciones. Pero yo puedo hablar un poquito de eso, que tiene que ver mucho también con, o está muy fuertemente ligado con la sobrecarga de trabajos al interior de los hogares que tienen las mujeres. Entonces, esto no permite que las mujeres se desarrollen completamente dentro del mercado laboral y de alguna manera ellas busquen alternativas en los empleos informales, en empleos casuales, en empleo que pagan, en los empleos en los cuales ellas no tengan que cumplir un horario establecido y por ende son empleos mal pagados. Entonces, esta puede ser una de las hipótesis a tratar. Ahora sí me quiero adentrar y hablar un poco de la crisis sanitaria, porque mi investigación atraviesa el año 2019, el año 2020 y posteriormente el año 2021 también. Y yo no puedo dejar de hablar de la crisis sanitaria porque la crisis sanitaria acentuó estas brechas y acentuó las desigualdades. Entonces, hablo de la crisis sanitaria y el surgimiento de empleos informales o la profundización de los empleos informales ya existentes. Las condiciones económicas y sociales desfavorables favorecieron de alguna manera el surgimiento de trabajos informales. Y estos se han convertido en una oportunidad aprovechada por las mujeres que le han permitido de alguna manera generar nuevos patrones de consumo y nuevos tipos de informalidad es una alternativa o que está bien. Lo que quiero decir es que hay que tratar de ver la informalidad como un mecanismo que buscan las personas, los seres humanos, las mujeres, las personas que sufren vulnerabilidades para salir de su situación de vulnerabilidad. Y muchos autores hablan de que esto puede ser como una estrategia consciente de adaptación a las nuevas condiciones económicas. Al no haber alternativas dentro de la formalidad, en la informalidad, estas mujeres encuentran alternativas para subsistir. Algunas alternativas que se pueden dar ante la crisis sanitaria y otras probables crisis que puedan venir, se habla probablemente de una crisis ecológica,
otras crisis más que podrían adentrarse. Entonces, yo he pensado y he esbozado algunas alternativas, ¿verdad? La primera, es necesario repensar las alternativas para las mujeres en el mercado laboral. Probablemente ellas encuentran una salida en el empleo informal, porque es en este espacio donde pueden desarrollar dos o más empleos con horarios flexibles, pueden acumular mayores ingresos que en un empleo formal. ¿Por dónde debemos ir? El camino debe ir por el lado de desenredar todo este suéter, esta camisa de desigualdades con que cargan las mujeres en el mercado laboral. Ellas no tienen los mismos empleos que los hombres. Y si bien pueden tener estatus de gerencia o estatus de presidencia, los salarios no son iguales. Los empleos esenciales son mal remunerados y en este tipo de empleos ellas se ocupan en casi un 80%. Esta falta de avance en la formalización del empleo femenino tal vez sea uno de los mayores frenos que se da a la formalización y al avance hacia un mayor bienestar. No se pueden si las mujeres no son tenidas en cuenta en los ámbitos de decisión. La informalidad laboral femenina debe verse con mayor preocupación y en la medida en que la pandemia y la actual crisis económica acentúan las desigualdades. Entonces, finalmente, quiero generalizar y quiero hablar de una alternativa que se debe tener en cuenta en cuanto a las políticas de empleo, a las políticas sociales que se tengan en cuenta. Y aquí, esta es una opinión muy mía, se debe pensar en planes de recuperación económica feminista, donde las mujeres sean las principales protagonistas en las decisiones. Esto, visto que en su mayoría son siempre los hombres quienes toman las últimas decisiones en cuanto a políticas públicas, a políticas sociales, a políticas que impliquen realmente un cambio o no dentro de la economía y dentro del bienestar de las familias. Entonces, pensar un poco esa idea, pensar un poco en políticas con enfoque de género, eso sería mi aporte hasta el momento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daya, por tu presentación muy interesante, realmente muy ilustrativo, los gráficos también, como mismo las ilustraciones, como para poder dimensionar también el impacto que tienen esta desigualdad en el ámbito del mercado laboral y en general en la sociedad también para las mujeres. Ahora pasamos a la siguiente presentación, que es la de Jazmín Ruiz Díaz. Ella es periodista, es editora, escritora e investigadora, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Ella tiene un máster en Industrias Culturales y Creativas por la King's College London. Ella actualmente es doctoranda en Cultura, Medios e Industrias Creativas por la misma universidad. Y su tesis doctoral explora los procesos de co-creación entre artesanas y diseñadores en Paraguay. Mientras su tesis de maestría, Cuñalle Sarecó, la mirada femenina paraguaya en tiempos de selfie, fue editada como un capítulo dentro del libro Amalgama, Mujeres, Identidad y Diáspora, que fue editado en Londres en el año 2019. El título de la presentación que ella hoy va a realizar es La mirada es política, perspectivas feministas y decoloniales para estudiar la cultura. Así que un gusto tenerte hoy acá, Jazmín, y bueno, también un placer escucharte hoy. Gracias, Shirley. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación también a Ciencia del Sur, y la verdad que es un gusto y gran responsabilidad compartir con estas colegas a quienes aprecio y admiro un montón y que por primera vez nos estamos encontrando en este espacio. Bueno, para arrancar, ¿verdad? Tengo que hacer una aclaración que va a ser un poco ortodoxa mi presentación, en el sentido de que, aprovechando el tema que nos convoca hoy,
me pareció interesante que para hablar de género, obviamente voy a introducir mi investigación, pero me interesaba como hacer un recorrido sobre los viajes de mi investigación y cómo, en mi caso, la perspectiva feminista fue marcando eso y fue algo que se fue moviendo de un tema de investigación, una metodología, y hoy por hoy yo creo que ya es una ética de investigadora que acompaña ahora mi trabajo. Por eso, bueno, decidí titular a esta presentación "La mirada es política, perspectivas feministas y decoloniales para estudiar la cultura", siendo estos dos ejes, ¿verdad? Tanto el feminismo como la mirada decolonial, algo que bueno, como que está muy fuerte en mi trabajo. Y para abrir la presentación elijo justamente la obra de la artista paraguaya, feminista también, Claudia Casarino, que se llama Uniforme, y que me parece que es una metáfora brutal y preciosa de lo que estamos hablando, ¿verdad? Uniforme es sobre lo que venía diciéndonos Daya, ¿verdad? Sobre labor de cuidado, sobre trabajo, sobre construcción de género, así como nos hablaba Haas también, y sobre la invisibilización de estas desigualdades, de estos roles. Es una obra que para mí es muy emotiva, pero que me parece muy pertinente, y Claudia es una artista que reflexiona estos temas de identidad, de género, trabaja mucho con textiles y con el vestir, ¿verdad? Entonces, bueno, es una imagen a la que vuelvo mucho también cuando hago presentaciones sobre el tema. A ver, ¿por qué no estoy pudiendo mover? Ay, me fui. Bueno, para arrancar, entonces, bueno, es importante para mí siempre mencionar que yo soy una académica que llegó a la academia desde otros lados. Llegué desde los medios, yo soy una periodista, editora de revistas, trabajé siempre en revistas, y que es algo que reivindico porque desde esos espacios es donde se nutrió mi interés sobre la importancia de la narrativa y de construir significados a través de la imagen, ¿verdad? Y también de prestarle atención a esos espacios que tendemos a considerar frívolos, coincidentemente femeninos, que no es gratuito que a veces los espacios de representación o del habitar, ¿verdad?, más tradicionalmente femeninos se los trate de frívolos y se les resta importancia, ¿verdad? Y desde ahí yo, como becaria de Becal, en el 2017 me mudo a Londres para hacer una maestría primero en industrias culturales y creativas, en ese momento con una mente muy abierta sobre el foco, ¿verdad? Yo ya teniendo este background de periodista, de los medios, pero también de mediadora cultural, y con un background más del teatro, desde las artes, llego a esta maestría. Y ahí como que me encuentro con dos campos de estudio, o con una serie de campos de estudio, pero que me fueron determinando para decidir por acá es por donde quiero seguir, ¿verdad? Y algo que fue para mí fundamental es encontrarme con los estudios de moda, que es un campo interdisciplinario que se nutre mucho de la sociología, también se le llama sociología de la moda, ¿verdad? Perspectivas críticas que vienen del género, de la antropología, de la historia, de la psicología también, ¿verdad? Y de la cultura visual, pero que se enfoca en estos procesos, o de mirar la moda y los procesos del vestir como socioculturales, como textos culturales, pero también como procesos sociales, ¿verdad? En su complejidad. Y desde allí el campo es súper amplio. Y la materia en ese momento fue moda, cultura y sociedad. Y en ese momento yo supe que ya para mi trabajo de investigación tenía que irse hacia ese camino. Pero antes que eso tenía que hacer una tesis de maestría, y todavía no, para los tiempos, la maestría en Reino Unido duran 1 año, las tesis duran 6 meses, no había posibilidad de trabajo de campo, ir a Paraguay. Entonces era como mucho lo que tenía que hacer en poco tiempo, entonces no era todavía el momento de adentrarme en algo donde es toda una exploración si tomamos Paraguay como caso de estudio. Y así fue que me enfoqué en otro tema, ¿verdad? Que ahí
que despertó mi interés y que también me marcó mucho, que es la cultura visual y las perspectivas feministas para mirar la cultura visual. En ese entonces teníamos la opción de desarrollar la tesis de dos formas, ¿verdad? Una monografía más clásica o algo que le llamaron Arts-Based Research, que es como otra aproximación a la investigación cualitativa, ¿verdad? Se podría traducir como investigación basada en la práctica artística, y que lo que postulan los investigadores que apuestan por Arts-Based Research es argumentar que hay cierto tipo de conocimiento cualitativo que en su abstracción y profundidad solo necesita necesariamente de metodologías que vienen del arte, ¿verdad? Para producir conocimiento. Entonces, no tenía mucha idea en ese momento de cómo iba a ser el proceso, pero me adentré en esa metodología, en esa perspectiva de investigación, de algo que inicialmente iba a ser una monografía. Para mí, un momento fundamental fue encontrarme con la teoría del concepto de la mirada masculina, que fue desarrollada por una investigadora que en realidad viene de los estudios del cine, que se llama Laura Mulvey, pero que se extrapoló, digamos, a los campos de la creación visual y de las artes en general, ¿verdad? Entonces, como respuesta a la mirada masculina, que lo que postula es que no solo que la creación artística o la creación visual ha sido preponderantemente en la historia occidental, ¿verdad? Estuvo a cargo de hombres, sino también la innovación en este concepto es que dice que también las formas de mirar y las formas de representar como que apuntan a un receptor, a una mirada, ¿verdad? De hombre, a una mirada masculina. Entonces, como respuesta, entre los 60 y los 70 hay una movida contracultural feminista muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde las artistas entonces intentan explorar, bueno, si nuestra forma de mirar está marcada por la mirada masculina, ¿cómo serían las miradas femeninas, verdad? Y eso acá no, o sea, en el contexto académico en el que yo estaba no era novedoso, es algo que, como les digo, en los 60 y los 70 ya tuvo su boom, pero para mí fue todo un descubrimiento y me hizo preguntarme por qué, obviamente, si bien hay un montón de artistas, mujeres creadoras en Paraguay, desde Olga Blinder, que es como la que inicia el arte moderno en Paraguay, y hay también muchas artistas que se posicionan como feministas o crean desde ahí, no teníamos esta mirada colectiva, o sea, no había un colectivo de una narrativa en torno a la mirada femenina, ¿verdad? Entonces eso fue algo que me interesó explorar. De una forma, no soy historiadora del arte, perdón, pero entonces me interesaba mirarlo como un fenómeno cultural contemporáneo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Entonces al hablar de ahora, necesariamente era Instagram, las redes sociales, ¿verdad? Que jugaban un espacio fundamental. Así fue que inicialmente con la guía o sea, inspirada por el trabajo de una artista paraguaya ilustradora que se llama Regina Rivas, empiezo a pensar cómo la obra de Regi tiene eso de, con un lenguaje visual como juguetón, pero muy subversivo, ¿verdad? Las mujeres de Regi hablan de placer, de deseo, del cuerpo, de las contradicciones de ser mujer, y sobre todo me interesaba que no se podía pensar en la obra de Regi separada de Instagram, ¿verdad? Ahí encontraban un colectivo y encontraban un tipo específico de mujeres, quizás urbanas, no sé, jóvenes, de clase media, pero un tipo de mujeres que se ven representadas en la obra de Regi, ¿verdad? Y eso me parecía interesante ampliarlo. Fue así que otra vez en un proceso muy explorativo con Regi por el 8M en el 2018 lanzamos como una especie de desafío donde invitamos a tanto artistas como mujeres en general en Paraguay a postear como imágenes que para ellas hagan ilusión al deseo, al cuerpo, a la autorrepresentación, ¿verdad? Y ver qué sucedía. Tuvimos una respuesta enorme, digamos, para algo así espontáneo, fueron casi 100, más de 100 personas solo en ese día, y después
siguió creciendo. Entonces ahí nace mi investigación, ¿verdad? Con un proceso de curaduría online que se tradujo en Cuñalles Arecó, que fue una exhibición que desarrollé tanto en una página web como en una cuenta de Instagram, donde básicamente seleccioné estas imágenes que compartían artistas, fotógrafas, ilustradoras, creadoras que tenían ganas de contar algo a través de selfies, por ejemplo, y lo agrupé en temas como la identidad, ¿verdad? Por ejemplo, así como Has hablaba de la idea de la construcción de la masculinidad, a mí ahí me tocó el trabajo de una historiadora que se llama Bárbara Podcast, que habla del discurso sobre de la feminidad, el discurso sobre la mujer paraguaya, ¿verdad? Que es un tipo bien normado de feminidad. Entonces me interesaba cómo desde la mirada femeninas, en Instagram eso se cuestionaría, qué aparece, ¿verdad? Hay trabajos, aparte del deseo y el cuerpo, que son como temas muy fuertes. Me interesó mucho artistas como la fotógrafa Mayeli Villalba, que ella trabaja en una serie que se llama Afro Paraguay, donde explora esta idea de que la negritud o la afrodescendencia es algo que desaparece cuando hablamos de narrativa de identidad paraguaya, entonces ella lo rescata a través de una serie fotográfica, ¿verdad? Y son como imágenes muy poderosas que se tradujeron en este trabajo de Cuñalles Arecó, ¿verdad? La mirada femenina desde Paraguay en tiempos de selfies, ¿verdad? Esa fue como la primera parte de mi trabajo, que ahí les ilustro. Digamos, académicamente estaba en estos campos de feminismo, acá feminismo como un tema, ¿verdad? Que subyace, culturas digitales y cultura visual, ¿verdad? Eran como esos tres campos los que nutrieron, digamos, como el marco teórico de mi trabajo de investigación aplicada, ¿verdad? Creo que me salté una presentación. Bueno, entonces, de allí, digamos, yo empiezo a pensar a la par de Cuñalles Arecó en mi proyecto de doctorado, que como les dije, ya me interesaba que sea poder hablar desde los estudios de moda y una idea que quería desarrollar, y ahí es donde entra la decolonialidad, ¿verdad? Es que cuando hablamos de la historia de la moda tenemos una definición que parte otra vez de una visión occidental que posiciona la historia de la moda como una que nace en París, ¿verdad? Y como capitales de la moda, estos lugares específicos, geografías en el norte global, ¿verdad? Y me pareció muy fuerte notar que por ejemplo, algo que ya se superó en sociología y antropología, como de separar sociedades tradicionales de sociedades modernas, ¿verdad? Que son argumentos que hoy están totalmente en desuso, pero en la teoría de la moda, algo que se aplica sin más, ¿verdad? Se distingue el vestido tradicional como algo que es del sur global o que es de cierto tipo de sociedades, mientras, ¿verdad? Tipo la moda y la modernidad es algo que pasa en estos lugares específicos, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo contar una historia que tenga que ver con la moda desde Paraguay, otra vez hablando de lo que pasa hoy? Y ahí me mudo, ¿verdad? Salgo de esto que estaba viendo de la representación y del feminismo como tema, pasa a ser una ética aplicada a mi trabajo, entra la decolonialidad como otra mirada crítica que aplico para delimitar mi tema de estudio. Y los estudios culturales y los estudios de moda son como los campos de investigación que ahí donde yo me posiciono para este trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la decolonialidad? Es una definición importante y tomo esta definición de Elizabeth Walsh, que me gusta porque tiene que ver con, no es un punto de llegada, es un proceso y es una práctica, ¿verdad? Y ella dice, Walsh, que la decolonialidad denota un modo de pensar, conocer, ser y hacer que empieza con, pero que también precede la invasión colonial. Implica el reconocimiento y el deshacer estructuras jerárquicas de raza, género, heteropatriarcado y clase que continúan controlando la vida, el conocimiento, la espiritualidad y el pensamiento, estructuras que están entrelazadas y son claramente constitutivas del capitalismo global y la modernidad occidental. Entonces,
de colonialidad, en cierta forma, tiene que ver con romper ciertas jerarquías entre ellas, la academia misma, ¿verdad? Y implica también lo de reconocer otras epistemologías, otras formas de pensar, otras formas de sentir, y eso es algo que tenía mucho que ver intuitivamente con lo que yo esperaba lograr con mi trabajo de investigación, que actualmente es sobre encuentros entre diseño y artesanía popular en Paraguay. El título sigue, sigue cambiando, pero básicamente lo que no cambia es esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Bueno, básicamente yo estoy trazando las redes basándome en un caso de estudio donde hice una investigación participativa el año pasado, con todos los desafíos de hacer etnografía en Paraguay durante la pandemia, ¿verdad? Tratando de tener permisos en Reino Unido, ¿verdad? Podemos hablar, otra travesía fue eso, pero con la suerte de que coincidió, que, o sea, yo ya tenía delimitado este proyecto, pero como que la idea era que yo iba a trazar esas redes. Pero tuve la suerte que coincidió con un proyecto que estaba lanzando el Instituto de Artesanía, que se volvió el centro de mi investigación como caso de estudio, que era un concurso de co-creación que invitaba a diseñadores a crear nuevos productos de diseño y esto era muy importante, ¿verdad? En co-creación con 3 comunidades de artesanía popular, es decir, no incluía artesanía indígena. Entonces, durante casi 6 meses les estuve acompañando y allí es donde digo que entraban estas perspectivas feministas de tratar de, que se encuentra también creo yo, con la perspectiva de colonial en cuanto a tratar de buscar la horizontalidad, ¿verdad? En no reproducir extractivismo. Para mí si en Cuñán Yeserecó era como la mirada de la mujer, yo digo que en este proyecto se traduce en que es la mirada de las artesanas la que a mí me interesa, ¿verdad? A mí no me interesa definir la artesanía desde una mirada del diseño o desde esta mirada otra vez occidental que posiciona que hay un diseñador que es el genio creativo y que considera a las artesanas mero trabajo manual, sino que yo discuto eso. ¿Y cómo lo discuto? Lo discuto haciendo un trabajo casi antropológico también sobre la creatividad, ¿verdad? ¿Cómo es la creatividad para una artesana? Cómo está mezclada con culturas del cuidado, así como ya mencionaba Daya, ¿verdad? Que hay mucho de culturas de cuidado en el día a día de las trabajadoras informales, como son la mayoría de las artesanas. Cómo está mezclado con una creatividad que se lleva en el cuerpo, que se lleva en las manos, ¿verdad? Cómo está relacionada la creatividad con una memoria oral, ¿verdad? Que transmite de madre a hija, de generación en generación, pero que también es una memoria que cuenta historias de la comunidad donde se inserta y que cuenta historias que tienen que ver con narrativas de identidad nacional o de identidades nacionales, ¿verdad? Entonces, un tema que allí se desprende es el de la autoría como cuestión clave. ¿Por qué la autoría? Porque otra vez, ¿verdad? Al deconstruir estas jerarquías o repensar la creatividad, también yo empiezo a discutir que no podemos pensar la autoría dentro de este modelo industrial, ¿verdad? Donde el autor es el diseñador, ¿verdad? Único y genio que pone el intelecto y la artesana es mera mano de obra. No, yo digo que cada producto, ¿verdad? Cuando hablamos de artesanía popular, ¿verdad? En este caso, es una creación, ¿verdad? Donde la artesana está reproduciendo algo único cada vez, ¿verdad? Hacer un sombrero de carandadú, ¿verdad? Por más de que sea el mismo proceso, es siempre algo único, porque es una persona que lo está haciendo y que nunca va a ser lo mismo que algo que se hace a través en la fábrica o a través de la máquina. Ahora, hay algo incluso de lo que diría Adorno para mí, ¿verdad? Del aura, ¿verdad? En ese trabajo de reproducir cada vez, ¿verdad? De hacer una creación nueva en cada trabajo artesanal. Bueno, los 3 tipos de artesanía en mi caso de estudio son el poncho de 60 listas, ¿verdad? Que se localiza en Piribebuy, el carandadú de limpio, y el ñandutí específicamente de un distrito que se llama Tuyucua, que está en Pirayú,
que también es muy interesante, ¿verdad? Allí como, por ejemplo, me encontré, hay todo un discurso, obviamente el ñandutí es el discurso por excelencia de identidad nacional a través de la artesanía, pero como el prestigio está muy localizado en Itauguá, por ejemplo, y cómo eso se traduce en prácticas que excluyen o que precarizan muchísimo el trabajo de estas artesanas que se encuentran en Tuyucuá, porque hay una cuestión del valor de la autenticidad, ¿verdad? Y la autenticidad como algo creado, por supuesto, ¿verdad? Pero donde se localiza en el discurso de esa autenticidad también influye, ¿verdad? Y bueno, y finalmente una tercera idea que me interesa desarrollar es la de la sostenibilidad cultural como un camino posible, porque yo lo que hablo es justamente de tratar de entender cómo funcionan nuestros mercados, por ejemplo, de artesanía y diseño en este caso, y tratar de entender o proponer mejores prácticas y mejores modelos, pero aplicados a nuestros contextos mismos, ¿verdad? No tratando de ser otros lugares, otras geografías, otros modelos, otras industrias, ¿verdad? Sino revalorizando a veces o volviendo a prácticas que funcionan para estos contextos, ¿verdad? Y entonces sostenibilidad cultural, yo hablo antes que sostenibilidad, porque digo que aparte de, no se trata solo de rescatar los recursos naturales, sino que se trata de rescatar también saberes, prácticas, valores culturales que también se van perdiendo por estos procesos coloniales que atraviesan todos estos mundos, ¿verdad? De la creación popular. Y bueno, y como para cerrar, sí, me salté una parte, pero bueno, podemos continuar después en las preguntas. Pero bueno, era como para cerrar, quería también hablar porque para mí es importante, ¿verdad? Visualizar en el sentido de cuáles son los modelos posibles o cómo llevamos también nuestra práctica como profesionales. Yo considero que me fascina la investigación y obviamente después del doctorado proyecto seguir haciendo investigación, pero me interesa mucho que sea transdisciplinario, ¿verdad? Que se encuentre en activismo, práctica y academia. Y bueno, y cito estas dos figuras que para mí son muy inspiradoras, ¿verdad? Una es Kimberly Jenkins, que la ven en la mujer a la izquierda abajo. Y ella, por ejemplo, es una también investigadora que enseña desde Parsons, Nueva York, y que, por ejemplo, creó The Fashion and Race Database, que es básicamente una base de datos donde ella trata de juntar bibliografía, para quien le interese, ¿verdad? Que hablen de otras historias de la moda, como les decía, esta mirada colonial de contar otras prácticas, tiene como colaboradoras de Latinoamérica, de Asia, de África, ¿verdad? Entonces que se trata un poco de descentralizar esa mirada que tenemos de la moda y de un tipo de historia de la moda, ¿verdad? Y de un tipo de cultura de moda, ¿verdad? Bueno, a través del acceso a bibliografía llegar ahí. Y otra persona es Alok Vaid Menon, que es una persona no binaria que a través de mucho de las redes sociales, pero también de la escritura, de la performance, hace como esta suerte de intersección entre activismo, práctica y academia, y tiene reflexiones muy interesantes sobre esto que le hablaba de intersecciones de género, de raza, de colonialidad, y con un fuerte componente de moda y de cómo la moda puede ser súper política también para crear imaginarios, porque finalmente, como siempre digo, ¿por qué es importante? Porque las ideas que tenemos de lo bello, las ideas que tenemos de lo cool, todo eso influye, se quiera, que no solo en la autoestima, sino en los derechos de habitar el espacio, ¿verdad? Y quienes están incluidos en esas definiciones de lo bello y quienes están excluidos, ¿verdad? Se traduce también en otros campos, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco desde ahí donde bueno, espero poder aportar, ¿verdad? Y contar más historias desde Paraguay también. Muchas gracias. Muchas gracias, Jazmín, por tu presentación muy interesante
tener esta experiencia tuya también de cómo entender también el enfoque feminista de género en otro campo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Paraguay, que es un campo novedoso, yo creo, para todos nosotros y nosotras, que es la cultura y la moda, ¿verdad? Que me parece muy interesante. Y bueno, aprovecho también para agradecerles a las tres que, además de hacer presentaciones súper interesantes, también proyectaron presentaciones que se nota que estuvieron muy trabajadas a nivel visual también. Así que muchas gracias también por ese esfuerzo extra a las tres. Y aprovecho antes de pasar a la sección de preguntas, solo para avisar que María José Ayala, que es otra de las expositoras que tenía que estar acompañándonos hoy, finalmente no pudo estar por un compromiso en la universidad, que ella está desarrollando algunas clases fuera de la ciudad donde normalmente ella está desarrollando sus actividades. Así que ahora pasamos a la sección de preguntas, si les parece. Tenemos unas preguntas aquí en el chat y le voy a pedir ayuda a Dani si es que hay preguntas en el Facebook. Una primera pregunta es: ¿cuántos géneros hay y cuántos tipos de masculinidades habría? Esta pregunta creo que va dirigida más bien a Jazmín Duarte, me parece, pero si alguna más quiere responder. Respondemos directo, ¿no? O, ya. Bueno, no, bueno, me parece muy interesante la pregunta, sobre todo porque a veces se confunde mucho, sobre todo en las redes sociales. Esto se habla de géneros, como que hay géneros, pero en realidad es un concepto, ¿verdad?, que abarca diferentes niveles de la vida social. Entonces, en realidad no hay muchos géneros, sino que hay identidades de género, por ejemplo, prácticas de género, normas sociales acerca de género, representaciones, imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con la feminidad, con la masculinidad, como nos estaba mostrando, por ejemplo, Jazmín ahora. Digamos, el género es una categoría, una forma de analizar la vida social. Entonces, en realidad no hay género. Sí podemos hablar de diferentes tipos de orientaciones sexuales, identidades, pero, y, bueno, y de representación en cuanto a masculinidad, feminidad, no binarismo, pero eso, digamos, no es género en sí, sino que son diferentes fenómenos dentro de lo que es la vida sexuada del ser humano. Y lo de las masculinidades en cuanto a mi trabajo, en realidad yo estoy trabajando, como comentaba, sobre la masculinidad de los hombres políticos, partidarios, pero hay muchos otros tipos de masculinidades, digamos, en la historia paraguaya y supongo también la dictadura tronista, que no voy a tocar yo en mi trabajo, pero que sí, por ejemplo, un investigador norteamericano trabajó el tema de las masculinidades campesinas cuando se quisieron adaptar a obreras, por ejemplo, durante la construcción de Itaipú. Hay un trabajo muy interesante sobre eso y da pistas también cómo entender, por ejemplo, la masculinidad del campo, la masculinidad rural. Eso para dar como una idea de lo que ya se trabajó, pero hay muchísimo que se puede seguir trabajando y más otra vez, o sea, eso pensando en términos históricos, pero en cuanto a lo que se puede hacer a nivel presente, ¿verdad? De etnografía, como está trabajando también Jazmín, o de antropología, que digamos hay algunos trabajos, hay muchísimo por investigar. Lo importante es tener en cuenta que no hay un tipo de masculinidad, sino que hay diferentes tipos de masculinidades. Muchas gracias, Jazmín. Tenemos un comentario también, pero también se pueden tener como una pregunta de María Josefina Ríos, que pide comentar la relación de la función de cuidado de hogar, mayoritariamente delegada en las mujeres, con el poder ejercido y visible en casos de abuso infantil que vemos con tanta frecuencia. Y una pregunta más para Dayana. Creo que estas últimas preguntas van enfocadas seguramente para Dayana, pero como les decía, que si alguna de ustedes puede responder o quiere responder, genial. Una pregunta más sería: ¿podrías ahondar en las ventajas de la informalidad económica ante las formalidades de una perspectiva de género? Sí, voy a empezar por la última pregunta porque
Es una pregunta que también ya me la hicieron. ¿Y por qué hablo de que en la informalidad hay ciertos sectores o ciertos grupos de la población que encuentran alternativas para sobrevivir? Porque la informalidad dentro de todos los aspectos económicos y sociales y de adaptación es más flexible que la formalidad. Entonces, hay ciertas situaciones o ciertos momentos en la vida de las mujeres, especialmente cuando cuidar, donde las mujeres tienen que tomar la decisión entre cuidar y trabajar. Entonces, como ellas indirectamente no pueden tener, en realidad, ellas no pueden decidir sobre los tiempos y de alguna manera sobre cuántos tiempos van a trabajar en el mercado formal. Está establecido el tiempo que deben de trabajar en un empleo formal. Entonces, como no pueden de alguna manera desarrollar trabajos de cuidado y un empleo formal al mismo tiempo, encuentran alternativas en el empleo informal. Porque eso es algo que ya expliqué, porque es más flexible, porque les permite desarrollar 2 o más trabajos, porque les permite cuidar a sus hijos al mismo tiempo, porque no tiene tantas barreras en cuanto a la experiencia, porque debemos de considerar que uno de los aspectos principales que las mujeres atraviesan casadas y de alguna manera dejan de trabajar, esa reinserción al mercado de trabajo es muy difícil para las mujeres. Entonces terminan trabajando en el empleo informal justamente porque les da como una alternativa flexible a desarrollar sus otras tareas de cuidado. Entonces es ahí donde la informalidad se convierte en una alternativa. Y existe un autor francés muy conocido que habla justamente sobre las fronteras entre la formalidad y la informalidad. Entonces, él hace su estudio especialmente en los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque él dice que durante toda la vida, toda nuestra vida laboral, o nuestro ciclo de vida laboral, los seres humanos de alguna manera fluctuamos entre un empleo formal e informal. En su hipótesis, él empieza diciendo que los jóvenes, por lo general, se insertan, y más jóvenes mujeres, se insertan en empleos informales por una u otra razón, para ganar experiencia, para conocer un poco, se envuelven y luego van fluctuando. Algunos toda su vida se quedan en la informalidad y otros conforme van aumentando sus experiencias, sus estudios y demás, van pasando al mercado formal. Pero siempre se da esa frontera, esa fluctuación entre empleo formal e informal. Y esto se ve un poco más reflejado en las mujeres, porque cuando las mujeres de alguna manera están insertas en un espacio, en un empleo formal, y luego quedan embarazadas o deciden tener hijos, eh, como un choque en ese proceso donde algunas dejan de trabajar, volver a insertarse al mercado es difícil, entonces en mercado informal. Y esto quiero ligar un poco a lo de sobre cuidados, sobre la relación cuidados, trabajo doméstico y la violencia. Esa pregunta me parece muy importante porque sí, va muy ligado, porque culturalmente las mujeres se nos posiciona en el rol de cuidar, en el rol de cocinar, en el rol del trabajo doméstico. Entonces, y esto se trae desde la niñez, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las razones de inactividad y lo vemos por edad, vemos que existen niñas de 11, 12 años que de alguna manera están trabajando en el trabajo de cuidados, ¿verdad? Y muchas de ellas trabajan en el trabajo de cuidados dentro de sus hogares, pero también muchas de ellas fuera de sus hogares
como criadas, ¿verdad? Entonces ahí se establecen fenómenos como esto de maltrato, de violencia y otros tipos más de factores o de violencias que se pueden dar, ¿verdad? Esto tiene que ver con una cuestión cultural en el que la mujer es la sumisa, la mujer es la encargada del rol, el rol doméstico, el rol de cuidar, porque en un concepto eso es como que se nos da naturalmente a las mujeres. Entonces, todas esas cuestiones son importantes y si bien mi tesis no trata específicamente sobre esas cuestiones, en algún momento las toco y es importante también considerar, ¿verdad? El rol que la sociedad nos da a las mujeres, como que también hacia el cuidado, o sea, la madre perfecta es la que cuida, la mujer perfecta es la que cuida y se dedica plenamente a su hijo. Es como todo un espacio social que nos determinan y nos cargan, y si es que no desarrollas la labor de cuidado como deberías de hacerlo, sos mala madre, sos mala hija, sos mala hermana. Entonces toda esa carga cultural hace de alguna manera que se establezcan ciertos patrones en la sociedad. Entonces creo que pude dar respuesta a las personas que preguntaron sobre eso. Em, a ver, no sé si Dani, ¿hay alguna pregunta en Facebook? No, pero yo vi que Laura había levantado la mano. No sé si quiere todavía hacer su pregunta, si puede Ujú. formular. Hola, en realidad no era para hacer una pregunta, sino era para hacer una acotación a las investigaciones que están haciendo y dos cosas que me parecieron muy interesantes. La primera es que como estoy estudiando las trayectorias de los doctores dentro y fuera de la academia, hasta ahora me di cuenta que esta precariedad laboral no se da solamente en ciertos sectores de formación, sino que también se da con personas que con estudios de posgrado incluso, que esta brecha no se genera solamente en ciertos niveles, sino que se da en todos los niveles, en todos los sectores. Y lo otro también es que me pareció muy interesante lo que comentaba la última ponente de que de su interés de cómo surgió esto, ¿verdad? Sus temas, de que a partir del empleo como periodista que tenía y que también otro foco que le estoy dando a mi tesis es ver que las trayectorias de los doctores no deberían de ser solamente en la academia y de hacer investigación y exclusivamente para la academia, sino de poder hacer esta triangulación de otros espacios para la investigación. Era nada más así esos dos comentarios generales, no eran preguntas ni nada, y felicitarle a las tres por tan espectaculares ponencias. Muchas gracias, Laura, por tus comentarios y también por contarnos también un poco de tu investigación, que es también bastante interesante, principalmente teniendo en cuenta nuestras proyecciones de reinserción después de terminar el doctorado para los que estamos haciendo investigación. Em, También estaban mencionando en el chat el tema de la masculinidad, digamos en el sentido de la construcción de masculinidad y las miradas que hay dentro del país, digamos, en torno a, en torno a cómo puede ser eso peligroso para entender que existe solo un tipo de masculinidad y no varias formas, o incluso varias formas de ser hombre, ser mujer, o digamos como todo el espectro. Acá ya una pregunta más, creo que es de Jazmín a Jazmín. De colega a colega, que de hecho tengo que decir que a las dos, tanto Daya como Haya están referenciadas en mi. Daya, por supuesto, que tiene un trabajo sobre el Yopoi muy interesante, aplico, y Has para un paper que está en revisión sobre, ya que prácticas de vestir queer en Paraguay, ¿verdad? Entonces realmente tiene una publicación Has sobre
bueno, sobre la construcción de masculinidades que me sirvió para establecer, ¿verdad? Porque ese sí como análisis visual, caso de contenido, ¿verdad? Entonces me sirvió, necesitaba tener ese punto de partida, ¿verdad? De cuáles, de posibles construcciones de masculinidad y feminidad, ¿verdad? Cis, ¿verdad? Que es el lenguaje que utilizamos en ese paper. Sobre realmente no hice como un trabajo, sería súper fascinante realmente hacer un trabajo sobre male gaze. Yo creo que para mí fue como, creo que eso en realidad, male gaze para mí fue algo que yo pude identificar enseguida, pero desde mi práctica, o sea, era como, todas estas cosas que intuitivamente yo, siendo editora de revistas, sobre todo decía esto y cómo se les muestra las modelos, ¿verdad? Discusiones que tenía con mis equipos de trabajo incluso, ¿qué es male gaze? Sí, male gaze es mirada masculina, ¿verdad? Es un concepto que en realidad ahora se aplica más general, ¿verdad? Pero como que viene del psicoanálisis y como que esta autora Laura Mulvey extrapoló del psicoanálisis y lo aplicó a los estudios de cine. Pero eso, como les digo, se extendió a la cultura visual, ¿verdad? Al arte en general para hablar de una forma de construir la imagen, ¿verdad? Que no solamente significa que es un hombre quien construye la imagen, sino que se piensa en una especie de, sí, se piensa en una, en el receptor como un hombre también, ¿verdad? En el primer paper que se llama Visual Pleasures and Visual Narratives and Other Pleasures, algo por el estilo, narrativas visuales y otros placeres, analiza la filmografía de Hitchcock, ¿verdad? Y establece como, por ejemplo, esta idea de la femme fatale, ¿verdad? ¿Qué es la femme fatale? Y que el protagonista siempre es un hombre, ¿verdad? Y que la mujer es como súper sexy, pero que a la vez es una villana y que solo existe en relación, ¿verdad? Tipo al hombre protagonista, ¿verdad? Y bueno, y así como otros tipos, ¿verdad? Es algo que básicamente en editorial, ¿verdad? Es como venimos viendo la fotografía hegemónica, ¿verdad? La idea de que las modelos tienen que ser de ciertos sentidos, ¿verdad? O sea, hay todo un análisis muy interesante que creo que está en un momento de mucha deconstrucción, por suerte, ¿verdad? Sí, como que hoy por hoy las revistas cabeceras ya tratan de deconstruir cuando vemos más inclusividad de cuerpos, por ejemplo, diversidad racial, de género. Hoy si miramos las Vogue en general o incluso Cosmopolitan, todas estas revistas, y vuelvo mucho a las revistas porque de nuevo es mi campo, ¿verdad? Es como que se nota un cambio, ¿verdad? Pero bueno, pero sobre Paraguay es eso, sí, como que hay una construcción, no sé, sería muy interesante analizar revistas como, o diarios como Popular, ¿verdad? Y el male gaze ahí, ¿verdad? Y es como muy claro, no podría decirte si hay alguna particularidad de la male gaze paraguaya, ¿verdad? Eso quizás sería interesante de profundizar, pero como en líneas generales para mí como que reproduce esas cuestiones, ¿verdad? Es cuando que empieza por representar a la mujer como un objeto, por ejemplo, un objeto que es mirado, que es lo que dice otro autor que se llama John Berger, ¿verdad? Que como de la pintura tradicional, ¿verdad? Siempre la mujer, la figura femenina es la musa, que está ahí para ser observada, y el hombre está en acción, ¿verdad? Dice, el hombre actúa, la mujer está, ¿verdad? Dice como algo así John Berger, ¿verdad? Entonces, eso básicamente, esa misma estética de la historia del arte occidental se tradujo a la cultura popular contemporánea, ¿verdad? Que hoy domina, pero que siento que se está ahí como deconstruyendo también. Muchas gracias, Jazmín, y la otra Jazmín también por la repregunta, y a Daya también por los comentarios que están haciendo. Quiero reflexionar nomás antes de que estemos finalizando este webinar sobre la importancia también de promover este tipo de espacios para
que podamos conectarnos en lo que estamos haciendo afuera con apoyo e inversión en investigación y también con mucho esfuerzo personal y colectivo de la sociedad en general. Como a través de estos espacios también podemos conectar nuestros trabajos con la sociedad, divulgar lo que estamos haciendo para romper un poco las murallas que hay de la academia y acercar nuestros resultados y acercar el trabajo que hacemos, que está siempre apoyado desde la inversión pública, tanto en nuestro país como en otros países, para que la gente también conozca la importancia de estos temas y de que se haga ciencia en Paraguay. Entonces quiero agradecerles por eso, por tomarse el tiempo hoy de compartir estos avances que están teniendo en sus investigaciones. Aprovecho también para agradecer a Ciencia del Sur por el esfuerzo enorme que están haciendo en el desarrollo de este festival de ciencias con muchas actividades de diversas índoles y que tocan y atraviesan muchos temas. Me parece también muy relevante destacar que la mirada y el enfoque de género en los tres casos, y tanto en el caso de Majo, que hoy lastimosamente no pudo estar, amplía un poco las tradiciones también académicas que tenemos en Paraguay, y eso también nos hace pensar que es una oportunidad para poder, de cierta forma, generar mayor apertura desde la Academia Paraguaya y para la Academia Paraguaya en general, desde las ciencias sociales. Así que realmente un lujo haberles escuchado hoy a las tres. Y bueno, no sé, Dani, si quería agregar algo más. Quiero también aprovechar ahora que le veo a Andrea, quiero agradecerle por el comentario en el chat y agradecerle también por estar hoy. No sé si quiere hacer un comentario. Sí, puedo hacer. Realmente también estuve escuchando las tres presentaciones, las tres sumamente interesantes. Muchas gracias, Shirley, en primer lugar, por invitarme a poder conocer estas realidades, esto que ustedes están haciendo. Y a mí desde Becal muchas veces me preguntan, ¿y qué hacen esos becarios que están ahí, esos que viajaron y qué sé yo? Y siempre es un orgullo poder decirles, están haciendo esto, estas cosas. O sea, hay tantas acciones de alto impacto que estamos haciendo y seguramente que falta ajustar más, ¿verdad? Seguramente que hay cosas que fortalecer, sin duda que todavía hay trabajo por hacer. Y para eso estamos, para poder escucharles, reflexionar y que eso nos ayuda a mejorar, ¿verdad? Ajustar donde haya que ajustar. Hay cosas que hacer, hay que apuntar por ahí más a las necesidades país, pero demasiado importante es este tipo de iniciativas. Ojalá pudiéramos hacer más y apoyar así directamente en más, pero por lo menos en reuniones con becarios como ustedes, becarios o ex becarios, que nos muestren su trabajo, que sus investigaciones están apuntando al Paraguay. Realmente demasiado importante es lo que están haciendo. Gracias por hacerlo, fuerza para seguir haciéndolo y que esto nos sirva para mostrar acá estamos los becales, esta es parte de la familia becal y de esta construcción. Sin más palabras, ¿verdad? Gracias por el espacio, fuerza, chicas, éxitos, muchos éxitos, qué orgullo de esta iniciativa realmente. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, Dani, no sé si tenemos algo más. No, realmente estamos cerrando y agradecemos a todos los que han participado por Zoom, especialmente muy interesante las participaciones, las intervenciones. A Ciencia del Sur nos encanta generar este tipo de espacios y invitamos a todos, realmente a todos los investigadores e investigadoras que puedan compartir sus trabajos, ya sea haciendo divulgación así al público en general o también más especializados. Nosotros publicamos artículos, podemos organizar seminarios, webinarios, o sea, las puertas están abiertas realmente. Y aprovecho para recomendar algunos artículos que hizo nuestra reportera Alejandra Sosa hace unas semanas en ocasión del Día de la Mujer Paraguaya sobre 3 investigadoras que hacen investigación con perspectiva de género, entrevistas muy interesantes a Ana Barreto, historiadora, a Teresa del Pilar, filósofa, y a Verónica Serafini, economista. Entonces, vamos a compartir en nuestra página debajo de esta grabación que va a quedar en Facebook para que puedan leer las entrevistas de Alejandra que le hizo a estas 3 investigadoras.
y realmente estamos súper contentos de poder llevar a cabo este festival y poder dar a conocer estas investigaciones que lastimosamente no se pueden hacer en Paraguay todavía en gran parte debido a la falta de financiación. El Estado paraguayo lastimosamente todavía no invierte fuertemente en investigación y desarrollo, entonces nos queda a nosotros, a la comunidad que incluye tanto a la sociedad, a los investigadores, al público en general, en marcar presencia y exigir, ¿verdad?, que es algo que nos corresponde a todos para el desarrollo del país. Así que nada más que eso, les quería cerrar con una invitación para seguir participando del festival. Pueden ver todas las actividades que tenemos preparadas en cienciasdelsur.com/festival. Se pueden inscribir y entonces nos vemos pronto acá en Asunción para los que pueden acompañarnos en la Universidad Iberoamericana. Desde las 16 horas ya empezó con un taller en guaraní del doctor David Galeano, pero vamos a tener otros talleres de inteligencia artificial, de filosofía de la ciencia, de investigación en patología, así que nos vemos ahí, o si no, mañana continúan los eventos en el Holiday Inn Express Asunción a partir de las 18 horas con debates sobre políticas públicas de ciencia en Paraguay y la región. Y tenemos una mesa de debate allí. Así que todos y todas están cordialmente invitados y seguimos con este festival. Muchas gracias a todos.